Bueno, continuamos con nuestro estudio de Hebreos. Vamos hoy a terminar, Dios mediante, el capítulo 8. El capítulo 8. Nos quedan faltando, son 13, nos quedan faltando 5 capítulos. Y hoy terminamos con el versículo 13, un versículo que se ha prestado para muchos argumentar o decir que ya la ley, la Torá, fue abolida y fue cambiada. Fue cambiada por la gracia, una gracia mal manejada, mal enfocada, una gracia que, que se acoge al favor de Dios, pero no se someten o no se somete a la escritura, a la palabra misma, sino que más bien nos conviene eh, el tener la seguridad de salvación, el perdón de pecados, pero que no pasa nada en nuestras vidas. Una gracia que no es bíblica, una gracia que nunca está diciendo que eso es por obras, eso es muy claro. La salvación es por la obra de Machía, no es por méritos humanos. Y muchos interpretan este versículo dando a entender que ha sido eliminada la Torá, la ley de Moisés, que ya está obsoleta, que ya ha sido actualizada y reemplazada. Pero cuando nosotros estudiamos a fondo y de una forma consistente, el capítulo 7 al capítulo 10 de Hebreos, el tema central no es la abolición de la Torá, sino el cambio de administración del sacerdocio. El sistema levítico estaba limitado por la descendencia, el pecado humano o la muerte, mientras que el sacerdocio del Machía es eterno y establecido por juramento divino. Le voy a compartir, o vamos a seguir mirando la presentación. Eh, Aquí está, no sé si están viendo la diapositiva. ¿Me ayuda, por favor? Sí, 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 se sí, está está bien. bien. Ok, muchas gracias. Mauro, eso lo estás haciendo con la herramienta de Google. En parte sí y en parte no, porque hay cosas que yo he agregado aprovechando pues con el PowerPoint, porque a veces no puede ser tan específico. Por ejemplo, el cuadrito que les voy a mostrar ahorita de un paralelo entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio, perdón, sí, de Aarón y el sacerdocio según el orden de Melquisedec, ese paralelo me pareció importante hacerlo, que se los voy a compartir ahora. Inclusive esa presentación se la voy a mandar. Te voy a mandar, pero sí estoy usando, claro, esa herramienta, pero también lo complemento con otras cositas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué fue lo que envejeció? Dice acá. Al decir nuevo pacto, ah, por viejo, el primero. O sea, usted lo lee así de primerazo y lo lee sin un contexto, pues la verdad va a decir, no, pues mira, ya no hay que cumplir la Torá. Ya, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Ya, el Señor santificó todo. Ya el Shabbat es cualquier día. Eh, bueno, tantas cosas que aún siguen manejando muchas denominaciones o muchas personas y dando de mérito de que el Señor conoce nuestro corazón, el Señor es bueno, el Señor es amor y una serie de argumentos que no tienen un fundamento bíblico. No lo tienen, no lo tienen. Ahí sí, como dice el cuento, mero hablar, mero hablar. Entonces, denme un segundito. Ok. Entonces, mero hablar, porque, porque no tienen un argumento sólido, ¿cierto? Profundo y consistente. ¿Qué desapareció? La administración sacerdotal arónica, levítica,
el sistema de mediación humana, que permanece la Torá, la instrucción moral de Dios, la palabra misma, ahora bajo el sacerdocio eterno de Melquisedec. El sistema viejo dejó de operar como sistema vigente de justificación, nunca de la Torá. Pero no es porque nosotros o yo lo diga, sino que vamos a mirar y les voy a pedir el favor, como siempre, unos pasajes bíblicos, unos pasajes bíblicos. Entonces, los pasajes de Hebreos, pues yo los voy a leer. No, más bien voy a pedir el favor que lo lean ustedes, porque no quiero leer, tratar de no hablar tanto. Hebreos 7:12, Juanca. Si alguien tiene algún inconveniente, me lo hace saber, por favor. Éxodo 29:9, Carmencita. Mauro, qué pena, ahorita no puedo. Ahorita no puedes. Listo. Amparito, ¿sí puede? Sí, claro, claro que sí, Mauricio. Éxodo 29:9. Gracias, Amparito. Qué bueno escucharte. Dios te bendiga. Betty, Salmo 110, versículo 4. Mauricio, Eh, ay, qué Nana, pena, Mauricio. Éxodo 29:9. Mauricio, hechos. No, Éxodo Ah, ok, disculpa. 29:9. Ajá, Betty, Salmo 110, versículo 4. Nana, Hebreos 7:23-25. Adrianita, Hebreos 7:14. Adriana, Adrianita Vélez, Monsalve. ok. Hebreos 7, Hebreos 7:14. Hebreos 7:21. eh, Angelita, Angela, mm, ¿quién más por acá? Julito, Jeremías 31:33. Yo les quiero invitar a que estemos mirando, si usted tiene la ayuda del Strong, porque vamos a ver un concepto, me parece importante para aclarar algo, ¿cierto? Que lo vamos a hacer en su momento, lo vamos a hacer en su momento. Entonces, vamos a empezar a desglosar, más que desglosar, es como argumentar. ¿Por qué la Torá no ha sido abolida? Sino que la que fue cambiada fue la administración, el sistema sacerdotal. Y todo tiene un fundamento bíblico. Y que recordemos que escritura explica escritura. Y algo que hemos aprendido en este caminar es que lo que vayamos a hablar lo sustentemos con la escritura, de acuerdo al contexto de todo lo que implica. En su tema literario, en su tema geográfico, sistema histórico, cultural, todo lo que implica. Porque igualmente hay cosas que son muy obvias para nosotros, pero no necesariamente es lo que quiere decir la escritura, porque hay que tener en cuenta la cultura, el tiempo que se vivía. No es lo mismo, inclusive el mismo hebreo o los judíos del primer siglo a los del siglo en el cual estamos. Hay muchas palabras que han cambiado, hay mucha cultura que ha cambiado. Entonces, no es para que nos vayamos a quedarnos en el siglo primero, sino para entender la profundidad, la conexión y coherencia de la escritura. Y que en últimas, como siempre, en estos días hablaba con alguien, que nunca se salga de que es un solo Dios, un solo pueblo y una sola escritura. Ahí están los parámetros claros. No podemos salirnos de ahí. No podemos.
Y si hay algo que entra en sospecha o hay alguna duda, hay que verificar, hay que mirar las traducciones, hay que mirar la raíz, si es el griego, si es el arameo, si es el hebreo, porque la escritura no se contradice. Muchas veces han sido malas traducciones. Entonces, vamos a comenzar a mirar en Hebreos 7:12. Hebreos 7:12, Juanca, por favor. Bueno, dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, o Torah, o instrucción. No, instrucciones en ese caso de sacerdocio. Muchas gracias, Juanca. La ley del sacerdocio, sí. Bueno, señor. Ajá. El cambio mencionado es del sacerdocio. La misma carta lo explica. ¿Cierto? Aquí ley, ahí como estaba teniendo puesto la duda Juanca, se refiere a la regulación del sacerdocio levítico, que exigía que los sacerdotes fueran descendientes de Aarón, dentro de la tribu de Leví. Es importante eso. Importante tener en cuenta esto porque cuando está hablando aquí, era necesario cambiar. ¿Pero por qué era necesario cambiar? O sea, que Dios es un Dios que cambia. Dios es un Dios que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Y esto nos va a ayudar a nosotros mucho el concepto que vamos a encontrar en Éxodo 29, y ahí tenemos que mirarlo desde el hebreo, desde el hebreo. Éxodo, espérate, yo llego allá, quien lo vaya a leer, Éxodo 29. Ajá. Éxodo 29:9. Bueno, dice ¿Cómo así te la dice? palabra del Señor. Ok, Lo voy a adelante. leer desde el 8. Listo, dale. Acercarás entonces, acercarás entonces a sus hijos y les pondrás las túnicas y las mitras. A continuación les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos. Así les conferirás autoridad y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Con Amparito. gusto, con gusto, ¿Estamos como en la Mauricio. misma línea de la gripa o qué? Ok, cuídate, Sí, ya cuídate. vengo varios. Sí, Yo también estoy gracias. saliendo de esta. De esta también Ajá, salimos confiando en el Señor. Ok, ajá, así será. mis amados, tenemos que mirar algo. Un concepto que lo hemos tratado, pero que me gustaría que lo recordáramos. Jucat Olam. ¿Quién recuerda cuando dice aquí específicamente en Éxodo 29:9? Dice que será un derecho perpetuo. Cuando tú miras derecho y miras es jucat, jucat. ¿Cómo se escribe para nosotros? Jukat. Y la otra palabra es Olán, como suena. Olán, termina en M. Olán. Ese concepto, si tú miras en la raíz, desde el hebreo, juká significa costumbre o decreto, ¿cierto? Un estatuto o ley o un ordenamiento. Y el olán significa propiamente escondido, escondido. Esto es un concepto dentro del metalenguaje bíblico, donde en el pensamiento hebreo o bíblico no significa necesariamente eterno sin cambio, no, sino un tiempo oculto o indefinido, algo que permanece hasta que Dios, ojo, mismo determina su modificación. Esta parte es clave. Esta parte me parece mi clave. Entender este concepto, ¿cierto? Esto dentro del metalenguaje bíblico, ¿qué significa Jucat Olam? O el tiempo perpetuo, ¿cierto? O por tiempo escondido, tiempo escondido.
que está en la potestad de Dios. Este es un buen ejemplo. Hebreos capítulo 8, versículo 13 es un buen ejemplo. La palabra olá literalmente se relaciona con algo escondido o fuera del horizonte visible para nosotros como hombres. Totalmente inalcanzable. Por eso muchas instituciones bíblicas se llaman Olán, pero luego Dios mismo introduce una nueva administración o cumplimiento, que no, que son eternas, que nunca van a cambiar, ¿no? Pero dentro de lo que estamos hablando, está diciendo que sí hay una modificación y aquí se modificó y lo estamos mirando por qué se modificó y cómo se modificó, ¿sí o no? Entonces, la misma escritura nos lo muestra. Ahora seguimos avanzando. No sé si hay alguna inquietud o algún aporte sobre este concepto de Jucán Olán. Les escucho. Si alguien quiere intervenir, si alguien quiere aclarar, si alguien quiere aportar o agregar. ¿Está claro el concepto? Ayúdenme, por favor, Sí, pastor. retroalimentándome. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, continuamos mirando, argumentando de que la Torá no fue cambiada. Lo que cambió fue la administración, lo que cambió fue el sistema sacerdotal, lo que cambió es que ya no hay que hacer más sacrificios, ya el sacrificio de Mashiach fue suficiente, que en su momento cumplió su tema pedagógico que era necesario, porque igualmente todo lo que hemos hablado, ¿cierto? De por qué se establece el sistema sacerdotal y el sistema sacrificial. Es por el pecado del becerro de oro. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, la misma escritura anunció otro sacerdocio. Estamos recordando pasajes que ya los hemos leído. El Salmo 110, versículo 4. Dice, el- Betty, juró el Señor, perdón, espérame un momentico. dale tranquilo. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Ok, muchas gracias, Betty. Qué bueno escucharte. Dios te bendiga. Entonces, mira, la misma escritura anunció otro sacerdocio. Ahorita lo vamos a ver de que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, fue antes del sacerdocio levítico, antes del sacerdocio del orden de Aarón. O sea que el sacerdocio es algo eterno, no fue establecido aquí en el mundo, sino que Dios, recuerde que Él muestra lo que pasa acá, es lo que pasa en la eternidad. Es una sombra de lo eterno. Pero era un proceso que había que vivir y que fue muy pedagógico y que eso guardó un pueblo y que por eso siempre ha sido más que una posición o más que el ser más que los demás, es exhibir la justicia de Dios. Porque el pecado es la muerte. Y no necesariamente tiene que morir o dormir la persona. Pero el pecado te separa, el pecado te destruye, el pecado contamina, el pecado no da vida. Entonces, ahí vemos que el Señor siempre está interesado de que nosotros estemos bien. Y por eso él establece el sistema sacerdotal y el sistema sacrificial, para que de una forma pedagógica entendamos que hay que pagar un precio, que hay que hacer un alto y revisar nuestras vidas de seguir haciendo lo que estamos haciendo o el error que cometí, a dónde voy a parar. Entonces, cuando estamos viendo aquí, este texto es clave porque el Señor introduce un sacerdote diferente al levítico. El autor de Hebreos usa este pasaje para demostrar, ojo con esto, que el cambio no fue una improvisación, sino parte de un plan revelado de Dios. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, lo que yo os he hablado es lo que dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y ellos hablan de mí.
lo que dice en Juan capítulo 5, en Lucas 24. Está hablando que la misma escritura habló del Señor mismo. Por eso en Hebreos dice, aquí mismo en Hebreos dice, el autor y consumador de la fidelidad. Él mismo estableció la palabra y él la completó, la cumplió. Entonces aquí estamos viendo que el mismo Señor mostró desde el comienzo, desde el Salmo, desde cuando apareció Melquisedec, hacía parte de un plan establecido por el Señor, no está improvisando, no está improvisando, está más bien, hay un plan revelado de Dios, hay un plan revelado de Dios. Ok, sigamos. Hebreos 7:23. Yo lo tengo. No, lo tengo yo. Lo tiene Nana, 7:23 al 25. Es- Sí. Adrianita es 7:14, Adrianita. Ok, gracias. Bueno, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la mujer, ay, perdón, por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ok, muchas gracias, Nana. Dios te bendiga. Muy bien, entonces, vamos a mirar aquí el glosario esto. Primero, el sacerdocio levítico estaba limitado por la muerte. Mire lo que dice el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte no podía, debido a que por la muerte no podían continuar. No podían continuar. Entonces, el sistema requería reemplazos constantes porque los sacerdotes morían. Por eso es importante la resurrección. Por eso es importante y esencial, y como dice el Evangelio, si no hubiera resucitado el Señor, nosotros seríamos dignos de, de, de- de tristeza, de dolor, porque, ¿cierto? De conmiseración seríamos nosotros, porque si no hubiera resucitado Machía, en vano sería nuestra fidelidad, en vano sería. Entonces, eh, aquí nos está mostrando que el sacerdocio levítico estaba limitado, ¿qué? Por la muerte. Ahora, en el versículo 24, ahí mismo de Hebreos 7, Machía tiene un sacerdocio eterno. Dice, más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, inmutable, o sea, imperecedero, imperecedero. Y el 25 lo asevera, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, aquí estamos viendo la diferencia, ¿cierto? La diferencia. Y aquí donde quiero mostrarles el cuadrito que les dije que lo saqué de PowerPoint, usé la misma plantilla de la presentación y aquí vemos las diferencias. Yo les voy a compartir esta presentación a ustedes. Hoy les voy a mandar el resumen de todo el capítulo 8, más que resumen los apuntes. Eh, y aquí vemos, y hay más. Y si ustedes me pueden ayudar, qué bueno, pero por cuestión de espacio no coloqué solamente 5. Aquí vemos las diferencias. Sacerdocio levítico, Aarón, sacerdocio de Machía, Melquisedec. Mire esto, esto tan especial. Y aquí está el paralelo. Aarón es por descendencia, Machía por juramento. Aarón era temporal, tiempo escondido, un tiempo que Dios en un momento dado intervenía y lo modificaba. Y el de Machía es eterno. El de Levítico, limitado por muerte, pero moría, ahí te lo acabamos de leer. En cambio, Machía es permanente, porque él resucitó, la muerte no lo pudo retener, y no selló pecado. El Levítico
muchos sacerdotes. Según el orden de Melquisedec, un solo sacerdote, Mashiach. Los sacerdotes levíticos tenían que hacer sacrificios por sus pecados y los de su familia. Mashiach no se le halló pecado. No se halló pecado en él. O sea que aquí estamos mirando con argumentos que no cambió la Torah. Se mejoró, no se cambió. Por eso lo que decía mi esposa hace 8 días, que vayamos cambiando nuestro lenguaje. Pacto innovado o mejorado. No pacto nuevo, porque es el mismo pacto. Ahí te lo vamos a recordar en Jeremías, ¿cierto? Es el mismo pacto, es la misma escritura, es la misma palabra. En él no hay sombra de variación. Dios no cambia, él no cambia. Modifica, sí. La mejora, sí. Ya no tiene que llevar machos cabríos, ya no tiene que, aún inclusive todo el esfuerzo, ¿cierto? Del sistema sacrificial, el costo de los animales, el costo de todo lo que implicaba los rituales, toda la logística, toda la asepsia que había que manejar. Todo lo modificó, lo mejoró por su obra completa y suficiente en la cruz. Es mucho más profunda la cruz que lo que normalmente hemos visto. Ahora, otro argumento que era necesario modificar, no cambiar la Torá, modificar el sistema sacerdotal y sacrificial. Machía no viene o no proviene de la tribu sacerdotal. En Hebreos 7:14, ese sí es... Ah, no, perdón. Se me olvidó un pasaje claro. Perdón, antes de que lleguen a... y creo que no lo asigné a nadie. Se me olvidó un pasaje. Génesis 14:18, lo hemos leído muchas veces, pero es recordarlo. Génesis 14:18, para que lo miremos en la escritura. Génesis 14:18. Génesis 14:18. Es cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, ¿cierto? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahí hay una simbología hermosísima, muy clara. Él está hablando de un sacerdocio celestial. Melquisedec era un sacerdote del cielo directamente, no era aquí en la tierra. Y lo mismo que establecieron aquí, que haya muchos sacerdotes, pero había un sumo sacerdote que era Aarón. El sumo sacerdote es Yehoshua HaMashiach. Entonces, aquí lo que está mostrando este pasaje es que antes que existiera el sacerdocio levítico, ya estaba establecido el sacerdocio directamente por Dios. Sino que vuelvo y repito lo que decía al comienzo, resultado del pecado, les pido por favor que tengan cerrados los micrófonos. Gracias. Es importante aquí recordar, ¿cierto? Esto ocurre siglo antes del sacerdocio levítico. Por lo tanto, el concepto del sacerdocio no comenzó con Aarón, sino que existía previamente. Es directamente de Dios, de la eternidad, en la eternidad. Ahora, vamos para otro punto. Hebreos 7:14. Ahí así, Adrianita, gracias. Bueno, dice, lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moche nunca habló de los sacerdotes que provinieran de esa tribu. Ok, muchas gracias. Ahí lo está diciendo. Eso, ese punto requería necesariamente un cambio en la administración del sacerdocio, tal como lo anticipó el Salmo 110, versículo 4. Era necesario, ¿por qué? Porque el Señor era de la tribu de Judá. Por eso Él es Rey de justicia y Rey de paz.
Shalom, ¿cierto? Él restaura, él restituye, y de justicia cumple su palabra y él viene a reinar, ¿cierto? Él vino como siervo, pero él regresa para reinar. Entonces, Machía no venía de la tribu de Leví, entonces necesariamente tenía que haber una modificación. ¿Qué hizo el Señor? Como era Bucaolán, tiempo escondido, tiempo bajo la potestad de Dios, que el único él podía modificarlo, no era a nuestro alcance, a nuestro entendimiento, no daba, no aplicaba. Entonces el Señor lo hace y dice, ok, ya no va a ser la tribu de Leví, no va a ser la tribu de Aarón, los hijos de Aarón, sino directamente yo, y ustedes me van a hacer un reino de sacerdote y gente santa. Un reino de sacerdote y gente santa. Entonces ya directamente el Señor en nuestras vidas. Otra diferencia de estos de aquí de sacerdocio levítico a de Machía es que los levíticos requerían de un lugar físico para hacer las cosas. El Señor ya no necesitamos. El templo somos nosotros. Él habita en nuestras vidas. Y Él cuando venga, Él será el templo. Él será el templo. Y ya Él todo lo dio por nosotros y todo lo cumplió porque Él mismo se sometió a lo que Él estableció. Y en Él no se haya pecado. Por eso la muerte no lo pudo retener. Porque el resultado del pecado es la muerte. Y por eso era tener que estar 3 días y 3 noches. Porque en 3 días y 3 noches, Él derramó hasta la última gota de sangre que Él portó el pecado de la humanidad. Allí, cuando Él se presenta ante lo que Él mismo estableció y se hace todo el cumplimiento, porque Él cumplió la Torá, y muerte no la puede tener, entonces Él mismo, Él entregó su curbán y Él mismo lo toma. Y por eso ha venido a ser autor de vida eterna. Y por eso Él es el primogénito en resucitar, porque después venimos nosotros, los que tenemos la esperanza en Él. El 3 de abril, apunten en sus agendas, yo se los mandé hace como a comienzos de año, si no estoy mal. Empiezan nuestras citas de primavera. Es viernes 3 de abril, 5 de la tarde. Estamos eh, celebrando, conmemorando Pesa. Pasar por alto el error. El Señor lo que hizo en su gran misericordia. Lo vamos a hacer en nuestras casas, pero los que quieran estar con nosotros, aquí estaremos, en nuestro apartamento. Aquí vamos a estar a las 5 de la tarde. Es viernes, coincidió con Viernes Santo, coincidió. O coincide pues con la semana, siempre va a coincidir, pero no el día exacto como tal, sino más bien por calendario. Entonces, para que lo apunte, esta tarde vamos a hablar de eso, esta tarde vamos a hablar de eso, porque son citas, son momentos que Dios toma para nosotros en esta misma dinámica de educarnos, de recordarnos quiénes somos, de retomar el camino, de que tengamos las promesas en nuestra mente y nuestro corazón para que no nos vamos tras de otros dioses, ni seguir tradiciones de hombres. Lo que vamos a hacer el 24, 25 y 26 de marzo, que les animo que estén invitando personas, yo les mandé la información a ustedes, les mandé una imagen que la idea es compartir en sus estados, en sus redes sociales, con sus amigos. Anunciemos que los resultados son de Dios, el que añade es el Señor, pero que nosotros no escatimemos, estemos orando, como les digo yo, ustedes estén orando, manden esa información a sus contactos y familiares y amigos, y también si quiere participar, muy bueno, vamos a tratar algunos puntos que no hemos tratado en la historia de un pueblo, queremos agregar cositas bien interesantes, bien profundas, y también va a haber un espacio de preguntas, de inquietudes al final de cada clase, ¿cierto? Va a ser martes, miércoles y jueves de 7 a 8:30 de la noche, por internet, por Zoom. Entonces, no nos cansemos, porque lo que nos está mostrando la escritura es que Dios es el mismo, eterno por siempre y para siempre.
Él estableció las cosas para guardar nuestras vidas. ¿Cómo va al Señor a quitar algo que durante tanto tiempo Él ha mostrado a través de un pueblo, a través de los que han recibido y aceptado, como pasó con cuando salieron de Egipto, que muchos se añadieron que no eran de Israel, para bendecirlos, para guardarlos, para hacerlos personas seguras, fortalecidas, confiadas, enfocadas? ¿Cómo va a decir, vea, sabe que eso ya no sirve? Queda obsoleto la ley de Moisés, los profetas, ya no sirve, eso fue el tiempo pasado. Y ves, un Dios, ¿cómo es que llaman cuando una persona es un día uno y otro día otra persona? Es bipolar, un Dios bipolar. No, ¿ves? Bajo ningún punto de vista, ¿cierto? El Señor cambió las cosas a nivel de la escritura, la modificó, la mejoró, la mejoró. Entonces, en Hebreos 7:14 estamos viendo que sí se requería un cambio de administración, porque era evidente que el Señor no era de la tribu de Leví, sino de Judá. Entonces tenía que haber una modificación. Ahora miremos Hebreos 7:20-21. Hebreos 7:20-21, Angelita, ¿aló? ¿Sí puedes? ¿Me están escuchando ustedes? Sí, Sí, Ok, Sí. ok. Angelita, te Claro que sí, escuchamos. pastor. Ok, gracias. Ok, yo lo leo entonces. Hebreos, Hebreos 7, 20, 21 dice, y esto no fue dado, no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este que con el juramento del que le dijo, juró al Señor, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando del Señor mismo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos viendo en este pasaje de Hebreos 7, 20 y 21, el Señor juró y no se arrepentirá, no se arrepentirá. Entonces, el sacerdocio levítico o del orden de Aarón dependía de la genealogía. O sea que pueda que hiciera, no lo hiciera, fuera competente o no fuera competente, pero era por genealogía. En cambio, el sacerdocio de Mashiach depende de un juramento directo por el mismo, por el Señor, porque él juró por sí mismo porque no había uno mayor, dice ahí mismo en hebreo, cuando hizo el juramento con Abraham, ¿cierto? Entonces el Señor mismo es el que establece y depende del juramento directamente de Dios, para que haya una garantía, un sello, que no vaya a haber cambio. Vamos a mirar ahorita Jeremías 31:33, recordémoslo. Jeremías 31:33, que le pedí el favor a Julito. Shabbat shalom para cada uno. Shabbat shalom, Julito, qué bueno escucharte, Dios te bendiga. Muchas gracias. Dice así la palabra del Señor. Este es el testamento innovado que después de aquellos días haré con la casa de Israel, afirma Adonai. Pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ok, muchas gracias, Julito. Cuando habla de ese nuevo pacto, es el pacto innovado, mejorado, se cita cuando hablan en Hebreos 8:13, donde dice, al decir nuevo pacto o pacto mejorado, para que no entremos en confusiones, está hablando directamente de Jeremías 31:33. ¿Por qué? Porque ya no dice nunca que fue abolida la Torá, sino que ha sido internalizada,
puesta en la mente y en el corazón, ya no sobre piedras. Porque tú la puedes tener, yo la tengo aquí en Biblia de papel, la tengo aquí en el celular, ¿cierto? Pero otra cosa es que esté en mi mente y en mi corazón, porque son mis pensamientos, son mis deseos, es mi voluntad, es todo mi ser, lo profundo de mi ser, ya es gobernada por la palabra, soy gobernado por la palabra de Dios. No es lo que yo sienta, lo que a mí me parezca, lo que yo considere, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es que yo creo que es así, es que yo creo que Dios se equivocó, no. La palabra es clara, sus sendas son derechas, su cerco está definido, no está improvisando con nosotros. Él estableció la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. El Señor nunca habla de medio verdades y medio mentiras. O un camino, sí, este es, pero mañana es otro. No, es el mismo camino. Entonces, cuando está diciendo, por eso Hebreos 8:13 debe entenderse correctamente. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. El contexto muestra que lo que estaba envejeciendo era la administración del pacto basado en el sacerdocio levítico, no la, nunca la instrucción de Dios, nunca la Torá. El problema era la incapacidad humana, no la instrucción de Dios, no la Torá. La Torá es perfecta, es infalible, es inmutable, es la verdad que es por siempre y para siempre. Ahí lo dice muy claramente en Hebreos 8:8. Por eso ese versículo ahí de Hebreos 8:8, porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto innovado. Por eso le reprendió, para que entendamos de que no es un cambio en la escritura, y ese cambio es bajo nuestra conveniencia, es bajo lo que establecieron diferentes denominaciones o líderes, donde igualmente han adquirido como un poder, una autoridad sobre la gente y establecen su parecer, y que cada uno se reúne de acuerdo a su concupiscencia y se amontonarán y tendrán sus maestros, como le dice Pablo a Timoteo. Pero tú ten cuidado de ti mismo, de lo que aprendes, de lo que enseñas, de lo que enseñas. Entonces, mis amados, dando como algo que yo quise sacar aquí adicional, es que hay unas conclusiones de este capítulo. Y si usted tiene algunas otras más, le agradecería me las hiciera saber. Recordando, conclusiones del capítulo 8 de Hebreos. Es un solo trono, autoridad plena de Machía. Diestra significa eso, no es que esté a la derecha, no es el junior. Cambio de sacerdote, no cambio de ley. Pedagogía. El tabernáculo terrenal fue una sombra de enseñanza. Ubicación, la Torá ahora viene en el corazón, no en la piedra, ni en una Biblia, ni en un celular. Sacrificio, único, suficiente y sin repetición. 5 tremendas conclusiones. Ahora, yo quise hacer esto, me gustó esto porque a veces no sabemos cómo responder cuando dicen, mira, mira, ¿qué dice? La Torá fue abolida. Mira, el viejo primero y que da por viejo y que se envejece está próximo a desaparecer. Ya, la Torah está obsoleta, eso ya no tiene validez. Primero que todo, que se lea la carta completa, porque hay un contexto. Eso le pasa lo mismo de Hechos 10, ¿no? Cuando la gente habla mata y come, todo lo que corre y vuela va para la cazuela, ¿cierto? Hechos 10. Y tú lo lees juicioso, con comprensión de lectura básica, una comprensión de lectura sencilla, simple, no es compleja.
te vas a dar cuenta que no está hablando de alimentos, sino de personas, ¿cierto? Igualmente pasa con la carta a los hebreos. Cuando tú lees la carta a los hebreos de tapa a tapa, es decir, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 13, versículo específicamente, aquí lo tengo, el 25, tú te vas a dar cuenta que nunca está hablando del cambio de la Torá, está hablando de un cambio sacerdotal, está haciendo un cambio de sacrificios y es un mejoramiento. Entonces, ¿cómo responder? Cuando dicen, no, la Torá fue abolida. No, Hebreos 8:10, Dios promete escribir mis leyes, sus leyes, las mismas en el corazón, ya no sobre un papel, no sobre piedras. Por eso la Torá en piedras es muerta, porque no tiene vida, pero ya es puesta en mi mente y mi corazón y ahí está viva, pero nunca cambió la escritura. Hebreos 7, el cambio es de orden sacerdotal, no de instrucción moral o de la instrucción de la palabra. Jeremías 31, la profecía original del nuevo pacto o el pacto innovado o mejorado, nunca anunció la abolición de la Torá. Hebreos 8:13, lo que envejece es la administración del pacto, el sistema levítico, no la ley de Dios. 4 puntos sencillos, ¿cierto? Con escritura explica escritura. Ahora, viviendo el nuevo pacto o el pacto innovado, mejorado, vivimos bajo un sacerdocio eterno. Ya no dependemos de sacrificios repetidos. Nuestra obediencia es el fruto natural de un corazón transformado. La Torá no es una carga, es una guía de vida, justicia, fidelidad y santidad. Mis amados, ya con esto terminamos la enseñanza por hoy.